de hortalizas. Entonces, es muy importante que la agronomía se apoye en estas ciencias para tomar decisiones muy acertadas en cuanto al manejo de los cultivos. Esto es con la idea de ir haciendo una agricultura de precisión, o sea, no estar solo sembrando los diferentes cultivos y dejándolos a la mano de Dios que vean cómo crecen o cómo se desarrollan, sino que también nosotros tenemos que agenciarnos de información, cómo están esos suelos, cómo es su naturaleza, cómo es su composición, qué deficiencias tienen, cómo podemos enmendarlas y cuál va a ser la relación con las plantas que nosotros tengamos produciendo, los cultivos. Entonces, la ciencia de agronomía, su nombre proviene etimológicamente de un vocablo griego que quiere decir edafo, suelo, y logía, pues estudio o tratado del mismo. Entonces, es el estudio de los suelos, su composición natural y su relación con las plantas. Esto es lo que nos va a decir la edafología en cuanto a su relación con la agronomía. Entonces, es una de las ciencias que más apoya la agronomía en cuanto a los suelos y poder nosotros tomar decisiones acertadas en cuanto a qué requerimientos necesitamos aplicar en el suelo, ¿verdad? Entonces, la edafología es muy importante. La edafología nos indica especialmente cuáles son los componentes del suelo. Está basada en materia orgánica e inorgánica, minerales, agua y aire. Vemos como todo lo que compone un suelo al menos debería tener materia orgánica y materias inorgánicas como rocas o gravía, minerales en sí presentes, muy importantes, vamos a ampliar más adelante qué minerales son, agua específicamente y aire, espacios donde exista aire. Esa es la composición que debe tener todo suelo más o menos para los cultivos, ¿verdad? Entonces el suelo es una capa superficial de la corteza terrestre, en la cual coexisten diferentes microorganismos, minerales, nutrientes, plantas y animales. Entonces, si es una superficie en la corteza terrestre y existen o coexisten diferentes microorganismos, ¿cuáles van a ser estos? Pueden ser hongos o bacterias, descomponedores de materia o de vegetales que vienen a ayudar a las plantas. Entonces, no solo está compuesta de materiales sólidos, sino también tiene microorganismos que ayudan en gran manera a la descomposición, o más bien son organismos descomponedores de materia. Y estos son, cuando se indica micro, es que son microscópicos. No los podemos ver a simple vista, pero ahí están presentes y deberían de estar en cierta cantidad y cierta variedad. Minerales que deben estar presentes porque las plantas los van a necesitar, nutrientes también, y donde van a coexistir plantas y animales, porque el suelo pues está compuesto de plantas y animales también. Entonces, esta sería la composición del suelo en su forma más general. Vemos aquí en la gráfica la imagen que el 50% del suelo debe ser material sólido, minerales en un 45% y materia orgánica como por ejemplo hojas de descomposición, troncos, ramas en un 5%. La materia orgánica es muy importante porque es la que retiene la mayor parte de humedad y también eso lo necesitan las plantas. Pero un 45% de esa materia, de ese suelo, está compuesto de materia sólida, de gravas, gravías, arena. Y esto, ¿cómo es que logramos que esta materia sólida esté ahí presente? Bueno, hay un efecto natural que se da, es la meteorización del suelo. Y no es más que por erosión del viento, del agua y otros factores que influyen en el clima, las rocas van desgastándose y van erosionándose, formando estas
partículas pequeñas que van desde 0,2 milímetros hasta un máximo de 2 milímetros. Esto es lo que va componiendo los diferentes suelos. Y dice que debe estar en un 50%. Entonces la meteorización, el fenómeno que ocurre naturalmente, es el que va formando los nuevos suelos, o al menos están presentes algunos materiales que pueden ya dar inicio a un suelo, ¿verdad? Más la materia orgánica de vegetales en descomposición, que debería formar por lo menos un 5%. Dentro de los componentes también tenemos dos más importantes, es el agua y el aire. En todo suelo, por ejemplo, debe haber de un 20 a un 30% de agua. Debe estar presente. Conocemos de algunos suelos que carecen de agua, los cuales no son muy productivos en zonas áridas, pero también es importante que esté presente el aire en el suelo, como unos espacios de poros donde va a existir el aire, y va a ser entre un 20 a un 30% lo adecuado. Entonces, si tenemos esta composición de elementos entre material sólido, materia orgánica, agua y aire, pues tenemos un suelo excelente para diferentes cultivos, no solo para cultivos de hortalizas, también para frutales y el resto de cultivos que puedan darse, ya sean estos pequeños o grandes en extensiones. Por ejemplo, el suelo debe tener esta composición, que es la más adecuada para que las plantas y sus diferentes microorganismos coexistan para el desarrollo fenológico de cualquier planta que nosotros estemos cultivando. Esto con la idea de producir, especialmente las hortalizas, de producir alimentos para el hombre, que también son su dieta, debería ser su dieta diaria en cuanto a ir mitigando lo que es el hambre en el ser humano, ¿verdad? Entonces, es importante que empecemos a estudiar lo que son las hortalizas, desde ver con qué suelos contamos para que estas plantas se desarrollen excelentemente. Ya vamos a ir viendo entonces más adelante cómo es que esta composición del suelo también tiene algunos requerimientos y algunas deficiencias, ¿verdad? Pero esto es básicamente lo que se debería de saber de la composición de los suelos, ¿no? Continuamos entonces. Requerimientos nutricionales. Cuando hablamos de requerimientos nutricionales, son lo que necesitan los suelos para producir plantas con excelente follaje, excelentes tallos, hojas, raíces, ¿verdad? Se refiere a nutrientes del suelo. No estamos hablando aún de nutrientes de las plantas que producimos para el ser humano, no. Estamos hablando de los nutrientes que necesitan los suelos para producir bien, que es lo que por lo menos deberían encontrar las plantas en esos suelos para favorecerse con el desarrollo. Por ejemplo, están distribuidos en macronutrientes y micronutrientes. Entonces, acerca de los macronutrientes, la FAO indica, deben estar presentes en el suelo en mayores cantidades, por eso son macronutrientes, para ser aprovechados por los cultivos, o sea, las plantas, en este caso, las hortalizas. Su presencia es indispensable para el crecimiento y fructificación de las plantas, para que crezcan estas plantas, para que se desarrollen, para que su desarrollo fenológico sea el más adecuado, y la fructificación de las plantas. Recordemos, en la clasificación de las hortalizas, vimos que una de ellas, lo que aprovecha el ser humano son las hojas. Entonces, si no tenemos un buen desarrollo foliar en esos cultivos, pues no vamos a tener mucha producción. En algo otros son básicamente las raíces que consumimos de esas hortalizas. Entonces tenemos que tener nutrientes que ayuden a las raíces a su excelente desarrollo. Y no digamos aquellas hortalizas
que dan fruto, que nos dan fruto para el consumo, ¿verdad? Entonces, es importante que estos macronutrientes estén presentes en los suelos para que las plantas se desarrollen de una forma más adecuada y su producción también sea la esperada por los productores. Entonces, ¿cuáles van a ser esos macronutrientes que deben estar presentes en los suelos? Pues aquí los tenemos. Nitrógeno, que se identifica con la letra N según la tabla periódica de elementos. Entonces, el potasio, que se identifica con la letra K mayúscula. El magnesio, que es con una M mayúscula y una G minúscula. Y el fósforo con una P. Según la tabla periódica, estos son los símbolos atómicos de estos elementos. Ahora, ¿por qué decimos que el nitrógeno es importante y que debe ser en grandes cantidades encontrado en el suelo? Porque el nitrógeno ayuda a las plantas al desarrollo foliar y de los tallos. Les decía que se recordaran cómo están clasificados las hortalizas, y son aquellas que consumimos la mayor parte de hoja y tallo. Entonces el nitrógeno lo tienen que encontrar en grandes cantidades para su excelente desarrollo. Ahora, el potasio es excelente para que los cultivos de hortalizas den frutos con mayor peso, con mayor tamaño, con mayor nutrientes para el ser humano. Entonces, el potasio nos viene a ayudar. Debe estar presente en los suelos. Entonces, el otro más importante también es el fósforo, identificado con la P. ¿Qué hace el fósforo para las plantas entonces? Lo que hace es permitir o desarrollo de raíces. Y acordémonos de que en algunas hortalizas lo que nosotros consumimos son las raíces, porque estas raíces son las que traen los nutrientes para el ser humano. El magnesio también es utilizado de alguna manera como un coadyuvante para el resto de los elementos. Sirve también como un catalizador. Debe estar presente también. Pero más que todo, el nitrógeno, el potasio y el fósforo es el que más necesitan las plantas. Por eso nosotros en el mercado podemos encontrar, y cuando yo digo mercado, son esos centros donde nos ofrecen fertilizantes para los cultivos. Podemos encontrar entonces la fórmula NPK, y que se refiere nada más a nitrógeno, potasio y fósforo, en cantidades, por ejemplo, un triple 15. Cuando nos dicen un triple 15 como nutriente de suelo, como fertilizante de suelo, pues nos está diciendo que el primer 15 es de nitrógeno, N, P de fósforo, 15%, y K de potasio, también un 15%. Están dándonos un 15% de cada uno de estos elementos. Cuando nosotros lo aplicamos y aplicamos un triple 15, por ejemplo, estamos aplicando estos tres elementos en una proporción de un 15% de cada uno de ellos. También hay un triple 20, quiere decir que un 20% de esos elementos estamos aplicando. Con las aplicaciones lo que estamos tratando es de enmendar estos suelos que de alguna manera nosotros ya debimos haber hecho algún tipo de análisis químico en estos suelos para saber qué parámetros son los que tenemos en nuestros suelos. Es posible que nosotros solo tengamos una deficiencia o más bajo el nivel de potasio en el suelo y los otros elementos estén presentes. Entonces, podemos solo aplicar, por ejemplo, nitrógeno en una presentación como una urea, o también podemos aplicar solo potasio como tal, porque tal vez según el análisis, dice que está bajo el potasio o el fósforo. En cambio, entonces podemos ir haciendo un balance entre lo que tenemos presente en nuestros suelos y lo que requieren para las plantas, y irlos enmendando con algunos fertilizantes orgánicos que nos ofrecen en el mercado. Entonces, de esta es la manera como nosotros vamos a ir corrigiendo y viendo cómo nuestros cultivos están siempre
abastecidos de estos elementos muy necesarios para su desarrollo fenológico. Ahora, hablando de los micronutrientes, pasamos de los macros a los micros. Son requeridos por las plantas, pero en pequeñas cantidades, pero al igual que los macronutrientes, son indispensables, pues su deficiencia ocasiona en la mayoría de los casos desórdenes fisiológicos en las plantas, según FAO. Entonces, no por ser micronutrientes, nosotros nos vamos a olvidar de ellos. Tenemos que tener siempre un análisis químico de los suelos y ver qué proporción tenemos de micronutrientes y tratar de corregirlos, porque es importante, como nos dice FAO, que la deficiencia de estos, pues, produce desórdenes fisiológicos en las plantas. No queremos que nuestras plantas se queden cortas con su desarrollo fisiológico. Entonces, porque la mayor parte de lo que se consume de las hortalizas es de la planta. Entonces, si tenemos un desorden en las hojas de las hortalizas y es la hoja que consumimos, pues la producción se va a venir abajo, ¿verdad? Tal vez por que nosotros no le pusimos asunto a lo que es los micronutrientes. ¿Cuáles son esos micronutrientes que deben estar presentes entonces en el suelo también? Por ejemplo, el hierro, identificado con las letras Fe, el manganeso con Mn, el zinc con Zn, boro con una B, cobre con Cu, molibdeno con Mo, cloro y azufre con una S mayúscula. Entonces, ¿para qué se indica el símbolo atómico de cada uno? Porque una vez en un mercado de repente nos ofrecen el símbolo atómico nada más, ahí ya tenemos que saber cómo es que manejamos estos símbolos, ¿verdad? ¿Por qué son importantes los micronutrientes? Algunos de estos funcionan como coadyuvantes, como catalizadores del resto de los macronutrientes. Entonces son importantes cada uno de estos. Azufre en el desarrollo de foliar también, o de la parte verde, y el zinc también. Entonces algunos de estos ayudan como catalizadores, les digo, para el desarrollo de las plantas. Es importante que se apliquen si no están presentes en los suelos, porque si bien la composición física de los suelos es diferente a la composición química. Esta sería la composición química de los suelos, pero la composición física hablamos de gravas, gravías, aguas, aire también. Y esta entra en la parte de los elementos o nutrientes que deben estar presentes en el suelo. Entonces es importante que llevemos un control por medio de análisis químicos de los suelos y de las plantas que estamos produciendo para ver cuánto están absorbiendo ellos del suelo y cuánto necesitan para ser corregido por medio de aplicaciones directas al suelo en cuanto a nutrientes, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que tenemos dos ejemplos. En el primero se ve un cultivo ahí en donde se ha aplicado directamente al suelo se ve como una urea perlada ahí. Entonces, para el desarrollo de las plantas, de repente este suelo necesita un poco de nitrógeno. Entonces, se pueden hacer aplicaciones al aire libre, en cultivos al aire libre, pero también podemos hacer cultivos de hortalizas bajo invernadero, que también estos necesitan nutrientes. Se pueden hacer aplicaciones también a nivel de invernadero, ¿verdad? Entonces, los requerimientos nutricionales de las plantas, pues es necesario en todo momento y en todo lugar. Y va a ir variando de cultivo a cultivo cuánto sea la exigencia de nutrientes, y eso vamos a ver una tabla más adelante que nos va a indicar más o menos lo que necesitan las plantas. Es indispensable los nutrientes en las hortalizas. Vemos aquí los tipos de nutrientes que tenemos.
Los nutrientes primarios que hablamos de nitrógeno, fósforo y potasio, la famosa fórmula NPK. Los nutrientes secundarios que son el calcio, el azufre y el magnesio, como nutrientes secundarios que deben estar presentes en ciertas cantidades, no tantos como los nutrientes primarios, pero sí deben estar bastante adecuados a ellos, ¿verdad? Entonces, los micronutrientes que son importantes para la alimentación de la planta son el molibdeno, el cloro, el hierro, cobre, zinc, boro y manganeso. Muy importantes, y este es los tipos de nutrientes que deberíamos de tener en nuestro suelo, ¿no? Para que las plantas desarrollen, ¿verdad? Por aquí tenemos, pueden observar ustedes una tabla de necesidades nutricionales de los cultivos, especialmente de hortalizas. Vemos que tenemos cultivos al aire libre y también cultivos bajo invernadero. Por ejemplo, si queremos producir alcachofa, por ejemplo, el primero que ven ustedes ahí en la lista del cuadro. Si queremos tener una producción de entre 15 y 20 toneladas por hectárea, estamos hablando de cultivos bastante grandes. Si queremos obtener esta producción de entre 15 y 20 toneladas, pues deberíamos de aplicar entre 250 y 290 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Esto es en kilos por hectárea. Y en lo que es el fósforo, tendremos que aplicar entre 60 y 90 kilogramos por hectárea para obtener esta misma producción de 15 a 20 toneladas por hectárea, ¿eh? Entonces el potasio también necesitaríamos aplicar entre 300 y 380 kilogramos por hectárea para obtener una producción de 15 a 20 toneladas por hectárea. Y así está enlistado una serie de cultivos, especialmente hortalizas como el brócoli, como la cebolla, como el coliflor, la espinaca, y también algunos cultivos como melón, tomate, rábano, zanahorias, que por ejemplo la zanahoria entre 60 y 70 toneladas por hectárea deberíamos de aplicar entre 170 y 210 kilogramos de nitrógeno, ¿verdad? Y entre 70 y 85 de fósforo para kilogramos por hectárea para obtener esta producción. Y lo que es el potasio, pues entre 300 y 450 kilogramos por hectárea. Esta es una tabla que ya se ha estudiado y que en suelos más o menos de cultivos de hortalizas, pues han obtenido estas producciones. Estas son unas aproximaciones bastante cercanas a la realidad, ¿verdad? Entonces, también tenemos a nivel de invernadero, como es el pepino, chile pimiento, sandía y tomate también. Por ejemplo, el tomate entre 100 y 120 toneladas por hectárea deberíamos de aplicar entre 380 y 400 kilos por hectárea de nitrógeno, y de fósforo entre 160 y 180 kilogramos por hectárea. El potasio entre 600 y 700 kilogramos por hectárea. Ven que el tomate es más exigente, tiene los valores casi los más altos en requerimientos de potasio, ¿verdad? Entonces, esta es una tabla muy importante. Podrán encontrar otras tablas de otros cultivos, pero más o menos estos valores no van a estar lejos de la realidad. Es importante entonces los nutrientes en los diferentes cultivos. Y ven aquí que un cultivo difiere de otro, por ejemplo, en la producción, en lo que produce, dependiendo del nitrógeno y del fósforo y potasio. Por ejemplo, se ve aquí que el menos exigente es por ejemplo, el cultivo de rábano, me parece. El rábano entre 80 y 100 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Entonces son uno de los cultivos menos exigentes de nitrógeno, a diferencia
del cultivo que bajo invernadero, la berenjena entre 370 y 390 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Es un cultivo más exigente, ¿verdad? Entonces, en cuanto a nitrógeno, y así puede ir variando de elemento en elemento para su producción. Bueno, pero también no solo se necesitan requerimientos nutricionales de elementos en el suelo, también tenemos requerimientos hídricos. Vimos que la composición de los suelos también requiere agua. Entonces, el requerimiento hídrico es la cantidad de agua que se requiere para satisfacer la tasa de evapotranspiración, de modo que los cultivos puedan prosperar. Entonces, toda aquella agua que se evapora, vemos esta palabrita evapotranspiración, toda aquella agua que se evapora y toda aquella agua que se transpira por las plantas produce un déficit en las plantas y es la cantidad de agua que se requiere para satisfacer esa tasa, de modo que los cultivos puedan prosperar. Entonces, por eso vemos que ya vamos a ver más adelante cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta para, como quien dice, reponer esa agua, ese requerimiento hídrico en las plantas. Por ejemplo, estas necesidades de riego prácticamente sería porque ya tenemos un requerimiento o un estrés hídrico, ¿verdad? Entonces, las necesidades de riego estarán basadas en las plantas extraen del suelo el agua, ¿verdad? El agua que necesitan debido a diversos factores tales como la temperatura del ambiente. Sabemos que en aquellos climas más calurosos o más secos, el agua es más rápido evaporada por la temperatura, ¿eh? Entonces ahí hay un déficit de agua para la planta. El clima, por supuesto, es el que más influye en lo que es la falta de agua, ¿va? La intensidad de la luz, en algunos lugares la luz solar es más fuerte que en otros, la intensidad solar y la radiación solar también está presente. El viento también es un factor que disminuye el agua en los suelos, el grado de humedad de la atmósfera también, no tenemos suficiente humedad en el ambiente y de dónde la obtiene la atmósfera es del suelo, ¿verdad? Por ejemplo, la humedad relativa que debe existir en ciertas regiones. La cantidad de agua que la planta utilice para disolver los minerales y orgánicos que retendrá dentro de su estructura, devolviendo a la atmósfera por la transpiración el agua que no necesita. O sea, las plantas extraen agua del suelo para sus diferentes procesos dentro de la planta, dentro de su estructura, y lo que ya no necesitan lo devuelven a la atmósfera por medio de una transpiración en forma de vapor. Entonces, con estas necesidades apremiando ya por agua, las plantas tienen necesidad de algunos tipos de riegos. No vamos a ahondar mucho en el término riegos porque solo estamos viendo requerimientos hídricos. ¿Qué pasaría si una planta ya no tiene agua o está prácticamente en una sequía? Puede entrar en un estrés hídrico que en la mayoría de veces no se reponen y echaríamos a perder el cultivo, lo perderíamos con un estrés hídrico muy agudo. Entonces, podemos decir que no tenemos que llegar a una sequía. Tenemos que estar siempre observando cuál es la cantidad de agua que está haciendo falta por medio de algunos aparatos que nos puedan dar un parámetro de cómo está faltando el agua en los suelos para no llegar a tener una sequía, porque eso sería algo peligroso para los cultivos. Algunos cultivos
no permiten que ni siquiera se acerquen a los parámetros donde sea necesario aplicar. Tenemos que estar más adelante de ellos y inmediatamente aplicar algún tipo de riego, que eso quedará a discreción del profesional, qué tipo de suelo de riego tiene a su disposición. Esto hará que el agua sea repuesta de inmediato, o tal vez se apoyará con lo que son los aparatos para determinar si van a haber lluvias próximamente, o se estima que se pronósticos de lluvias, y entonces ir manejando lo que es esta información para que su cultivo siempre cuente con humedad, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que se deben tomar en cuenta antes de utilizar algún riego, ¿verdad? El estrés hídrico, una planta necesariamente tenemos que estarlo observando antes de que llegue a este, ¿verdad? Entonces, es muy importante que el profesional esté jugando con estos factores, con estas necesidades y estarse agenciando de información climática para ver cómo está manejándose el clima en su región. Va a ir siendo necesario que implementen algunas estaciones climáticas en el cultivo para su apoyo o para la toma de decisiones en estos cultivos, ¿verdad? Entonces, es posible que eh, ahondemos en otra clase, lo que es el riego, ¿verdad? Hablando de la evapotranspiración, ya habíamos visto que el agua se evapora prácticamente del suelo, ¿verdad? Por efectos del clima o de la región, pero que también las plantas transpiran cierta cantidad de agua del suelo a través de sus procesos y la liberan a la atmósfera, ¿verdad? Y este dato, evapotranspiración, en algunos lados o en la mayoría de lados se determina como eto, ¿verdad? Y no es más que la evaporación de la humedad del suelo hacia la atmósfera. Pero también tenemos una transpiración por medio de la planta que absorbe por su sistema radicular eh, una humedad que la utiliza en sus procesos y el resto lo libera a la atmósfera. Eso es lo que llamamos el dato de evapotranspiración. Entonces, la pérdida de agua bajo forma de vapor, esto va a ser en forma de vapor todo, ya sea la que viene del suelo directamente o la que está transpirando la planta, pues va a ser en forma de vapor desde un suelo con cubierta vegetal a través de la evaporación y de la transpiración durante un tiempo o un intervalo de tiempo determinado. ¿Por qué dice esto de durante un intervalo de tiempo determinado? Porque existen aparatos que nos van a poder medir esa evapotranspiración y lo van a hacer en un parámetro que nos indique mililitros o centímetros cúbicos por una unidad de tiempo. Por ejemplo, puede ser que nos den el dato de que hoy tuvimos una evapotranspiración de 10 milímetros por hora, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, por eso dice en un intervalo de tiempo determinado, porque esta evaporación puede ser dada en, en un tiempo de una hora. Entonces, este dato nos va a servir para cuando tengamos la mayor cantidad de evapotranspiración, diríamos, este día evapotranspiró tanto a 30 milímetros, por ejemplo. Estábamos acostumbrados a solo leer 10, 12, 8, pero hoy se fue hasta arriba, 30 milímetros por hora. Entonces hoy tuvimos eh, deficiencia o déficit de agua para las plantas, para su desarrollo de 30 milímetros. Entonces, eso nos va indicando ya un parámetro en ir observando. Si otro día se da otro 30, entonces decimos, de alguna manera vamos a necesitar o alguna aplicación de agua, por lo menos en los próximos días. O estar observando, como les decía, el clima
Si ya llevamos días de que no llueve, de repente ya los pronósticos nos indican que en unos 2 días ya vamos a tener lluvias. Entonces, podemos irnos ahí viendo cómo aplicamos algunas estrategias para ir deteniendo la aplicación de riego si el clima está próximo a, a llover, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el profesional de agronomía debe estar en observación siempre, debe ser un observador desde el inicio de su carrera hasta mientras trabaje en agronomía, debe ser un observador completo, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar jugando con nutrientes en el suelo, estar observándolos por medio del análisis, como les decía, pero también tenemos que apoyarnos lo que es el clima, la climatología, cómo se está dando en la región que nos toque trabajar, ¿verdad? Porque si estamos en un clima cálido, pues ahí a veces hay excesos de lluvias y tenemos que también ir jugando otro tipo de parámetros ahí, pero en donde casi no hay lluvia, en lugares un poco más áridos, eh, tenemos que estar muy pendientes de estos para que no nos ocurra algo que vamos a lamentar, para que el cultivo se nos, como les decía, entre en un estrés hídrico donde ya no lo podamos sacar y debamos perder cierta cantidad de cultivo. Entonces es importante los requerimientos nutricionales de las plantas, así como el requerimiento hídrico de los suelos. Y vimos cómo es que los suelos pierden esa humedad, esa agua, por medio de la evaporación normal, según el clima o dependiendo del clima, y de las mismas plantas que absorben agua de los suelos. Entonces, esa evapotranspiración es un dato que el profesional debe manejar bien y estar observándolo, ¿verdad? Entonces, si manejamos todo esto, creo que los cultivos, especialmente los cultivos de hortalizas, nos van a estar dando buenos productos, ¿verdad? Pero también podemos hablar que no solo los requerimientos nutricionales de las plantas o el requerimiento hídrico es necesario en los cultivos de hortalizas. También tenemos que observar lo que son las, las plagas y enfermedades. Esto va a estar de la mano también. En cuanto tenemos climas con mayor, por ejemplo, en climas cálidos, en climas donde hay más humedad también, a pesar de que hay calor, hay más humedad, vamos a ser más, nuestras hortalizas van a ser más susceptibles a plagas y enfermedades. A mayor calor, mayor humedad, puede darse el fenómeno de que haya también más ataque de insectos, de plagas, por ejemplo, porque las plagas vienen de insectos, ¿verdad? Entonces, a mayor calor, más insectos, pero también a mayor cantidad de insectos, mayor cantidad de enfermedades. Porque ¿quiénes son los vectores de algunas enfermedades? Los mismos insectos. Entonces, si tenemos un ataque de alguna plaga, algún insecto, seguramente, si no controlamos rápido esa plaga, vamos a tener problemas ya con enfermedades. Esto tenemos que irlo manejando y no porque tengamos un clima frío no vamos a tener ataque de insectos. También hay otra variedad o otras especies de insectos que atacan en climas cálidos, fríos también, ¿verdad? Entonces tenemos que ir manejando, aparte de estos, en los suelos, de repente hacer un estudio para ver cómo estamos con ataques de plantas, de insectos y enfermedades, porque es posible que con una planta que encontremos ya enferma, es posible que se nos vayan a venir varias plantas enfermas porque ya la plaga está regada, pero aún no la hemos observado. Entonces, es importante hacer algunos muestreos, aunque nosotros veamos las plantas muy sanas, tenemos que hacer muestreos de insectos, en busca de insectos, para determinar también
cómo es que estamos con algunas plagas y aplicar algunos insecticidas preventivos que podrían darse para evitar este ataque de insectos, porque al final lo que nos va a hacer es que vamos a tener enfermedades, y sabemos que ataques de hongos o bacterias en las plantas pues provienen de algunos insectos, ¿va? Que son como unos vectores que están regando la enfermedad en nuestras plantas o están llevándola a nuestros cultivos. A la hora de que tengamos esto, pues vamos a tener que aplicar algún programa de control de plagas, el famoso MIP, que no es más que un manejo integrado de nuestras plagas, pero en donde podemos utilizar o bien productos inorgánicos, también podemos utilizar algunos biológicos, algunos botánicos dentro de nuestro manejo integrado, y a la vez estar pendientes de qué enfermedades se nos pueden venir, ¿verdad? Aparte de poder aplicar también algunos productos fitosanitarios que nos van a ayudar a que nuestros cultivos se mantengan sanos, porque no vamos a querer poner en el mercado productos con ataques de algunas plagas, ¿verdad? Ya vimos que algunas plagas afectan las hojas, otros afectan las raíces, afectan el tallo o simplemente se presenta una apariencia no estética de nuestros cultivos y ya por eso tal vez no van a querer adquirir o la gente va a tener desconfianza de su consumo, ¿verdad? Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy sobre que este curso